Bueno, como saben, terminamos la carta de Primera Juan y vamos a hacer un repaso, un repaso de todo lo que vimos. Y se acuerdan que yo les pedí a ver si buscaban y se hicieron algún trabajito sobre la palabra, por ejemplo, sabemos. ¿Alguien la buscó? Sí, yo la anoté. Vamos, Claudia todavía. Bueno, previendo de que no lo iban a buscar. Yo lo hice. Pero vamos a hacer primero esto que Nora me pidió que veamos y que la verdad que es muy lindo, que es el resumen que hace Biblia Project. Cartas de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Primera de Juan es en realidad una carta anónima, pero Segunda y Tercera de Juan fueron escritas por alguien llamado el Anciano. Ahora, el lenguaje y el estilo de estas tres obras son idénticos entre ellos y al Evangelio de Juan. Así que la mayoría de las personas piensan que todas vinieron del discípulo al que Jesús amaba. No tocaste el... No te puedo creer. Se va el... Que se... Esperen. No le falta. Se acaba de... ¿En el mismo video? Bluetooth mode. Se acaba de desconectar. ¿Está cargado? Vuelvo. Sí, lo cargué un montón de tiempo, pero bueno, no importa, lo pongo desde Empieza acá. de nuevo. Estos son, ustedes lo pueden tener en el celular también, que son todos resúmenes visuales, o si no escuchan el audio, de se llama Biblia Project, con J, ¿no? Se escribe Sí, Project. Bible Project o Proyecto Biblia. Y también los pueden imprimir. Hay una opción donde estos también se pueden. los pueden imprimir, sí. Entonces, generalmente hay algún libro que ustedes quieran leer, tienen como ya un panorama de todo lo que es, quién es el autor, el contenido, todo eso. Es muy lindo el material. Bueno, vamos de nuevo, hoy estamos complicados. Ahí está. Vamos a empezar de nuevo, esperen que O Proyecto Biblia, pero no está en Proyecto Biblia. Sí, ahí está. Anónima, pero Segunda y Tercera de Juan fueron escritas por alguien llamado el Anciano. Ahora, el lenguaje y el estilo de estas tres obras son idénticos entre ellos y al Evangelio de Juan. Así que la mayoría de las personas piensan que todas vinieron del discípulo al que Jesús amaba. Ese podría ser Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, o podría ser otro Juan que estaba entre los primeros discípulos de Jesús, conocido como Juan el Anciano. Sea el Juan que fuera, él estaba ahora en su vejez y supervisando una red de comunidades de iglesias en casas que probablemente estaban alrededor de la antigua ciudad de Éfeso. Recuerden todo Ahora, lo que ya vimos, por las pistas dentro del Evangelio y de estas cartas, parece que estas comunidades estaban formadas en su mayoría por judíos seguidores de Jesús, quienes habían recientemente pasado una crisis que motivó a Juan a escribir estas cartas. Él menciona que un grupo de personas se han separado de estas iglesias. Estos ya no reconocen a Jesús como el Mesías de Israel o como el Hijo de Dios, y están levantando hostilidad entre aquellos que permanecieron fieles en las iglesias. De hecho, Segunda y Tercera de Juan abordan claramente este conflicto. ¿Quiénes eran estos? Segunda de Juan es una advertencia a una iglesia en una casa Los en no. específico. Habían personas que negaban a Jesús. Juan las llama engañadoras y probablemente vendrían buscando validación o apoyo, y la comunidad de esta iglesia no debe ofrecérselos. Tercera de Juan está escrita a un miembro de una de esas iglesias en casas, un hombre llamado Gallo, y el anciano le pide que reciba a misioneros legítimos que llegarán pronto. Él tiene que decirle que lo haga, porque el líder de esta comunidad de iglesia, Diótrefes, es como un idiota, rechazando a cualquiera que esté asociado con Juan el anciano. Y así, estas cartas nos dan un panorama de la tensión y el conflicto a los que Juan se enfrentaba en estas iglesias. Y Primera de Juan fue escrita como una respuesta a todo esto, una especie de control de daños.
El anciano asegura que Dios está todavía con aquellos que aún creen en Jesús el Mesías, mientras ellos permanezcan en la verdad. Así que todo esto nos ayuda a entender lo especial de Primera de Juan, que en realidad no es una carta propiamente dicha. Se lee más como un sermón poético enviado a estas iglesias. Juan dice que él no está comunicando información nueva. De hecho, casi todas las ideas y palabras clave en surgen de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que el objetivo de Juan es recordar y persuadir a estos cristianos para que permanezcan firmes en lo que ya dicen creer. Las cualidades poéticas del sermón de Juan son realmente geniales. Él no desarrolla sus ideas de manera lineal o lógica. Más bien, él usa una técnica de retórica antigua muy conocida llamada amplificación. De manera que Juan tiene solo unas pocas ideas centrales que quiere comunicar acerca de la vida, la verdad y el amor. Él va a darle vueltas a estas ideas de manera repetida, ofreciendo un énfasis o ángulo ligeramente diferente. Él usa mucho la idea de contrastes marcados con imágenes simples de luz y oscuridad, amor y odio, bien y mal. Pero no te dejes engañar por la simplicidad de Primera de Juan. Es muy profunda. Primera de Juan tiene una clara introducción y una clara conclusión, y los ciclos del sermón en medio de ambas no siguen ningún diseño literario, pero parece haber Esperen, que lo pongo acá y dos partes diferentes, ¿no? Supuestamente tiene que seguir con este. Bueno. Está dividido en dos partes y cada una de esas, que está marcada ahí con esas dos con esa frase, negras, ¿no? Está marcada, este es el mensaje, es el mensaje. Y luego cada repitación, primero acerca de cómo es Dios y es luz, y luego de cómo Dios es amor. Y todas las ideas están en estas partes, fluyen y regresan de nuevo a estas dos ideas centrales. La introducción es muy similar al prólogo del Evangelio de Juan y tiene ecos en Génesis 1 y en Proverbios 8. Juan habla de la palabra de la vida que estaba con Dios en el principio. Y para Juan la palabra Dios se refiere tanto al Padre como al Hijo. Quienes trajeron vida al mundo, así que aquellos que vieron y escucharon y tocaron al Hijo son llamados nosotros. Juan se está refiriendo a él mismo y a los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de Jesús. Así que ahora nosotros tenemos un mensaje para ustedes, la siguiente generación de seguidores de Jesús. Así que cuando los apóstoles comparten la palabra de vida con otros, estos otros también son traídos a la comunión con el Padre y el Hijo a través de los apóstoles. La palabra comunión aquí es koinonía en griego, que significa participación o compartir. Cuando las personas escuchan el mensaje sobre Jesús a través de los apóstoles, ese mensaje los lleva a una relación real con Jesús mismo y una participación real en la vida y el amor de Dios mismo. Así, este fluye directamente hacia la primera sección principal. Este es el mensaje, Dios es luz. Este es el mensaje de los apóstoles, que Dios es revelado, en Jesús es luz. Así que si las personas, en la vida misma de Dios, deben seguir caminando en la luz, y esta es la imagen realmente genial. Pero ¿qué significa? Para Juan significa guardar los mandamientos de Jesús. Y esto es difícil, así que cuando fallas, la muerte expiatoria de Jesús cubrirá tus pecados. Y entonces eres llamado una vez más a levantarte y obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero ¿cuáles de sus enseñanzas? Juan le recuerda a las iglesias el viejo pero también nuevo mandamiento que les dio a los discípulos en la última, como él los amó. Hacer esto es caminar en la luz. Entonces, si la luz de Dios está brillando ahora a través de Jesús, entonces quiere decir que la oscuridad del mundo está pasando, lo cual también significa que los hijos de Dios en este momento tienen la victoria sobre el pecado, la maldad y la muerte que reina en el mundo. Así que eso lleva a Juan a retar a las iglesias
No amen al mundo porque este también pasará. Y específicamente se está refiriendo aquí al orgullo y a la corrupción sexual. Estos problemas probablemente estaban conectados con el conflicto que estaba sucediendo en la iglesia. De manera que esto lleva a Juan a advertir a las iglesias acerca de estas personas que han abandonado las comunidades y quienes niegan a Jesús como el Mesías. Juan les llama antimesías y engañadores. Pero está confiando en que aquellos que conocen la verdad acerca de Jesús son en realidad los verdaderos hijos de Dios. Y ellos son amados por el Padre y muestran que son parte de la familia de Dios, cuando hacen justicia y cuando se aman los unos a los otros. A diferencia de los engañadores que están generando enojo, conflicto y división. Esta es la transición a la segunda sección principal. Este es el mensaje de los apóstoles. Juan dice, Dios es amor. Por lo tanto, los hijos de Dios deben amarse unos a otros y evitar el odio. No sean como Caín, dice Génesis 4, que su odio lo llevó a asesinar a su hermano. Pero para los cristianos el amor se define como la entrega de su vida, como sacrificio por el bienestar de otros. Eso es lo que hizo Jesús. Y cuando los hijos de Dios confían en ese amor a favor de ellos, son cambiados. Entonces Juan advierte una vez más acerca de los engañadores, y en esta ocasión los llama falsos profetas. Cuando ellos niegan que Jesús es el Mesías y aparentan que están hablando de parte de Dios. Pero Juan les dice que prueben los espíritus. Si alguien dice hablar por parte de Dios, pero no se enfoca en Jesús como el Hijo de Dios crucificado, estos no están hablando de parte de Dios, dice Juan. Los verdaderos hijos de Dios centrarán toda su vida en el Jesús crucificado, porque es ahí donde el corazón de Dios se revela verdaderamente. En la cruz vemos que Dios es completamente un ser de amor sacrificial, y ese amor es lo que mueve a los seguidores de Jesús a amar a otros de la misma manera. Y cuando las personas conocen este Dios de amor, eso les quita el temor y la angustia para siempre. Esto es parte de lo que Juan quiere decir cuando habla de tener victoria sobre el mundo. Cuando te das cuenta de que Dios te ama tanto y que está loco por ti a pesar de tus fallas y fracasos más profundos. Ese amor se convierte en algo que ancla tu vida completa. Este amor es el resultado de confiar en el Jesús. Llega por medio de confiar en el testimonio de Dios sobre Jesús dado por el Espíritu. Y esto mismo que confiar es el mensaje de los apóstoles acerca de Jesús. Y cuando el amor de Dios te atrapa, abre la vida eterna. Una vida llena de la presencia, la vida y el amor de Dios mismo. La cual empieza ahora y continúa por la eternidad. Así que esto lleva a Juan a la culminante conclusión de su sermón. Y dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y en nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, si tu cabeza está dando vueltas después de escuchar esta oración y te estás preguntando, espera, ¿quién es el verdadero? ¿Quién es el que da la vida verdadera? ¿Es Jesús o es Dios? Y la respuesta de Juan es, por supuesto que sí. Juan no conoce ningún Dios aparte de Jesús. Pues cuando él y los otros apóstoles lo encontraron, descubrieron que el Dios que nos amó tanto ha elegido no existir sin nosotros, a pesar de nuestros fracasos. Y este Dios es tan sorprendente y tan inesperado que las palabras finales de Juan son que nos mantengamos alejados de los ídolos. Esto es, que resistamos la tentación de rehacer este sorprendente Dios a nuestra imagen. Conocer a Jesús es conocer al Dios del amor creador y centrado en el otro. Este, dice Juan, es el único Dios verdadero. Y de eso se tratan las cartas de Juan. Bueno, no es lo mismo que lo lea yo que se pueda escuchar desde el mismo dispositivo. Pero bueno, no importa. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había dicho? ¿Alguien vio algo? ¿Tiene algo de sabemos? ¿De lo que sabemos? ¿Lo tienen ahí anotado? ¿Qué pregunta? Marcelo siempre preguntó, ¿eh?
Vos lo marcaste acá. Miren. Ella lo marcó acá de la punta. Lo marcaste del apunte. Bueno, no importa. Miren, acá tenemos. Yo les puse algunas cosas, ¿no? De lo que Juan nos marca que sabemos. Dice, en el verso 2-3 dice, sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Por qué hice énfasis en esto? ¿No? Porque Juan es muy claro en las cosas que como hijos de Dios sabemos. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, ¿no? Dice, en el 2.5 dice, sabemos que estamos en Él porque al guardar su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y lo puse en la Biblia de traducción de Dios para ti, porque es muy, muy lindo y muy gráfico como lo dice, ¿no? Que estamos en Él porque al guardar su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Cuando guardás su palabra, el amor de Dios indefectiblemente se perfecciona en vos y en mí. Dice el 3.2, sabemos que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. A ver, quiero ver si lo puedo centrar mejor. Tal como Él es. Sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, que no son gravosos. ¿Ese? Me lo anoté yo por mi cuenta. Muy bien. Y está. Una de los jueves. Vamos acá, dice. Sabemos que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Es algo que a veces el mundo trata de afirmar, ¿no? Que Jesús estuvo con María Magdalena y tantas cosas que tratan de difamar de nuestro Señor. Pero acá Juan dice claramente, Él no tiene pecado. Dice, sabemos que hemos pasado, el 3.14a, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Si no hay amor entre los hermanos, hay algo que está fallando. Sabemos que odiar al hermano es como darle muerte, y debéis saber que ningún asesino tiene vida dentro de sí. Ningún asesino tiene dentro de sí vida eterna. Ahí lo puse de la Biblia de la palabra, ¿no? Porque también era más claro. Y hablamos, ¿se acuerda que hablamos de esto de matar con la indiferencia, ¿no? Matar con la indiferencia es no mostrar amor, justamente. El 3.20 dice, sabemos que somos de la verdad, porque aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón. Y esto es lo que habla de que siempre tenemos la posibilidad de la confesión. Muchas veces el enemigo viene a acosarnos, pero sabemos que Dios y que su promesa es más grande. Y por eso decimos, es más grande el que está en nuestro corazón que cualquier otro tipo de acusación. Esto es un elemento para resistir cuando el enemigo viene a tratar de acusarnos. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Y dice el 4.13, sabemos que Él que permanecemos en Él y Él nosotros porque nos ha dado su Espíritu. También dice en el 4.16, sabemos que hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nunca tenemos que olvidarnos de que Dios nos ama. Hemos llegado a saber, pero también a creer que Dios nos ama. Lo puse en el 4.16. En el 4.16, ¿qué dice? Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahí está. Ese está en otra versión. Yo lo puse
en la NBI, en la nueva versión internacional. En el 5.2 dice, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuál habías leído vos? 4:16. Era, hasta que lo tenía en mis notas, no sé cuál es el versículo, pero sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y después lo unía a El otros 5:2. versículos que no son difíciles, El 5.2. y amar a Dios es guardar sus mandamientos. Que no son difíciles, sí. Ustedes que creen, sepan que tienen vida eterna, dice Juan, y afirma esto, ¿no? Y dice el 5.15, si oramos en su voluntad, sabemos que Dios nos oye y estamos seguros de que tenemos lo que hayamos pedido. Qué terribles cosas que sabemos, ¿no? Pero en su voluntad, lo que hayamos pedido en su voluntad. En su voluntad, ¿no? Pero sabemos que Dios nos oye. Yo puse en Reina Valera 5:15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos. Que las tenemos. Que lo pedimos, ya me equivoqué. Vita se sienta en el último lugar, es la más liera, pero hace la tarea, ¿eh? ¿Vieron? Dice, sabemos que tenemos lo que hayamos pedido. Y el 5.18 dice, el nacido de Dios, La petición que le hayamos hecho. el nacido de Dios no practica el pecado. Jesús lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Qué afirmación, qué promesa, ¿no? El nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que no peca, sino que no practica. Y dice, Jesús lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Y el 5.19, somos hijos de Dios y el mundo está bajo el control del maligno. Así que estamos, como dice en otra parte de la palabra, estamos como corderos en medio de lobos, ¿verdad? Pero yo hice algunas otras tareas. El 5:20 dice, El pero 5.20. sabemos que el Hijo de Dios ha vencido y nos ha dado entendimiento. Mira, el 5.20 no lo puse. Muy bien, Vita. No necesita. Muy bien, Vita. Mejor que el maestro. Vamos todavía. ¿No está abajo de ese? No. En la otra hoja. A ver. Pareció un 20 recién. Ahí está. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con el Hijo, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Y el 21 dice, hijitos guardados de los hijos. Ah, bueno, pero ahí no nos dice que sabemos. Solamente nos hace una advertencia en el 5.20. En el 5.21. Acá te dice algo, Marcel. Sí, Un comentario del Sí. 5:18, sí. que yo leyendo tengo la Biblia bilingüe y me encanta ir comparando así entre los dos, entre la versión de King James, que dice que es la más fiel a los partidos, y la Reina Valera. Sí. Y en la versión en inglés, el 5:18 dice, sabemos que quien quiera que haya nacido de Dios no peca porque él ha nacido de Dios. Porque aquel que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo. Una pequeña diferencia. ¿Lo Y podés el leer otra maligno vez? lo toca. Perdóname, ¿lo podés leer otra vez que hubo un Sí. ruido y no escuché? Sabemos que quien quiera que haya nacido de Dios no peca, porque aquel que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Se guarda a sí mismo. Está muy bueno, porque en realidad uno tiene que Pero Dios te protege, pero uno mismo no. tiene que poner su parte, ¿no es cierto? Está bien, sí.
De no, por eso habla en otra parte de no practicar el pecado, ¿no? Inmediatamente al final dice, guárdense de los ídolos. Claro. Ustedes, o sea, Dios los va a proteger, pero ustedes también. Tienen que poner su parte. Tal cual. Uno no puede andar en el barro sin embarrarse. Esa es la realidad. Dios no nos hace flotar en el aire. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿no es cierto? Ahora yo hice otro trabajito de algunas afirmaciones y de cosas que tenemos. Miren, tenemos un ratito, ¿no? Sí, estamos bien. Acá nos hace algunas afirmaciones y mandatos. Primera Juan, esto es un resumen, Yo, después si todos están en el grupo, lo paso al grupo, así todos lo tenemos, ¿no? Dice el 1.9, si confesamos, Él nos perdona y nos limpia. Todos sabemos este texto, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Y dice el 2.20, ustedes recibieron la unción del Santo y conocen la verdad. Es bueno saber esto, porque el Espíritu Santo nos habla y es bueno que aprendamos a escucharlo. Muchas veces se aprende a escuchar con los golpes. La mayoría de las veces. Tal cual. Porque no conocemos la voz del Espíritu Santo de forma audible como hablamos nosotros. Pero sin embargo, Él nos habla en forma audible y tenemos que aprender a escucharla. Dice, ustedes recibieron la unción del Santo y conocen la verdad. Y el Señor siempre nos va a revelar la verdad. El 2.29 dice, si reconocemos que Jesús es justo, todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Dice, somos sus hijos, dice el 3.1, por su gran amor que nos ha dado. Qué lindo. Hacernos hijos y hacernos hijos desde la eternidad, lo que vimos, ¿no? Habernos planeado para ser sus hijos desde la eternidad. Lo que estamos viendo Efesios los jueves, yo me quedo admirado de lo que estamos viendo en Efesios y de cómo el apóstol Pablo explica esto, que desde la eternidad Él nos amó de una manera extraordinaria, ¿no? Dice el 3.7, el que practica la justicia es justo como Él es justo. Y el 3.11, el mensaje desde el principio es que nos amemos unos a otros. Son todas afirmaciones y mandatos que da el apóstol, ¿no? En el 3.23, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, pues así lo dispuso. Yo reafirmo esto, que creamos. ¿Hasta dónde le creo al Señor? ¿Hasta dónde le creo? Yo te animo que vos pienses, hagas una retrospección de tu vida. Yo la hago sobre la mía. Y pienses, ¿hasta dónde le creo al Señor? Pero me propuse creerle verdaderamente a sus promesas. Y estoy en un proceso de que todas sus promesas son verdad y entonces las creo que tomar y afirmar para mi vida. Por eso dice, este es el mandamiento, que creamos. Y en esto va la fe. Dios nos salvó porque creímos que esto que no vimos, que pasó hace 2000 años, es para nuestra salvación. Esta es la fe. Y la creemos.
Y así como creemos eso, creer todas las promesas de Dios. Dios quiere que le creamos. Que creamos en el nombre de su Hijo y que nos amemos unos a otros porque Él lo dispuso. No creer a todo espíritu, sino probarlo para discernir quién es de Dios y quién no. Antes nos decía que tenemos la unción del Santo y que nos enseña. Él nos ayuda a probar quién es de Dios y quién no. Amémonos unos a otros porque el amor de Dios, el amor viene de Dios y el que ama ha nacido de Él y conoce. Y ahí me falta algo. Y lo conoce. A ver, vamos a ponerlo así. Y lo conoce. Amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios y el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que ama conoce a Dios, ¿no? Si Dios nos amó así, debemos amarnos unos a otros. Y el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Son mandamientos que proclama Juan. Y después también, en esto vimos las cosas que tenemos, en Juan. ¿Sí? Dice, tengan comunión con nosotros, con el Padre y con el Hijo, dice el apóstol, ¿no? Si vivimos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre nos limpia de todo pecado. Y dice también, escribió estas cosas para que no pequemos, pero si pecamos, tenemos un abogado. Dice el 2.23, el que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Lo que tenemos en el Padre. Tenemos promesa de vida eterna también. Tener la esperanza de ser como Él. Al tener la esperanza de ser como Él, nos purificamos a nosotros mismos porque Él es puro. Y tiene que ver con lo que leíste antes. Que uno se guarda, ¿no es cierto? Tener la esperanza de ser como Él hace que nos purifiquemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él es puro. Si el corazón no nos condena y tenemos confianza, tenemos lo que pedimos. Ahí lo dice en el 3, 21 y 22. Reafirmamos aquello que ya vimos, ¿no? Dice, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Dice el 5.13, los que creemos tenemos vida eterna. Y el 14, la confianza que tenemos es esta, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántas cosas que fuimos viendo, ¿no? En 1 Juan. Y tenemos también el permanecer. No sé si alguien lo vio esto, pero el 2.6 dice, afirma que permanecemos en Él, significa, afirmar que permanecemos en Él, significa vivir como Él vivió. El que ama permanece en la luz y nada lo hace tropezar. El amor nos ayuda a no tropezar, verdaderamente. Y esto es algo para practicar todos los días, porque convivimos con nuestra familia, convivimos con nuestros hijos, con nuestro padre, con nuestro esposo, convivimos con nuestros nietos y tenemos roces, pero el que ama permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanecer en lo que hemos oído desde el principio es permanecer en el Hijo y en el Padre, dice el 2.24. Y el 2.27 dice, su unción es verdadera y permanece en nosotros y nos enseña todas las cosas. Permanecemos en Él como Él nos enseñó. El 2.28, permanecer en Él para presentarnos confiados en su venida. Cuando estamos en Él,
Vamos a estar tranquilos el día que Él venga a buscarnos. El 3.6, el que permanece en Él no practica el pecado, porque si practica el pecado, no lo conoció. El 3.9, el que nació de Dios no puede seguir pecando, porque la semilla de Dios permanece en Él. Entonces ahí nos habla de esto, de estar en Él y de no practicar el pecado, ¿no? El 3.24, al que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahora, ¿cómo sabemos que permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Y el 4.12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece entre nosotros y se manifiesta su amor plenamente. Qué bárbaro, ¿no? Que amarnos unos a otros manifieste plenamente el amor de Dios entre nosotros. El 4.13 dice, sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu. ¿Cuántas cosas que aprendimos en Primera Juan, ¿no? Dice, si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios públicamente, Él permanece en nosotros y nosotros en Dios. Acá agranda el desafío, ¿no? Si confesamos públicamente, ¿no? Y entonces dice, Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y acá hay algunas afirmaciones por la negativa, Dice, afirmar que estar en luz y vivir en la oscuridad, afirmar que no tenemos pecado, son contrariedades, ¿no? Que hablan. Afirmar que no pecamos es hacerlo mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Quien afirma conocerlo sin obedecer es mentiroso y su verdad no está en él. El 2.9 dice afirmar estar en luz y odiar al hermano es estar en oscuridad. El que odia está en oscuridad y no sabe a dónde va. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es polémico, ¿no? Porque el 2.15 dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A ver, todos creo que tenemos anhelos, ¿no? De las cosas. Todos tenemos anhelos de progresar. Todos tenemos anhelos de estar mejor. O de tener ciertas cosas, ¿no? La cuestión es que el tener o el querer esas cosas no sean más importantes que nuestra relación con Dios. Por eso al final el apóstol dice, guárdense de los ídolos, ¿no? Que esas cosas que anhelamos no ocupen el lugar de Dios en nuestra vida, ¿no? Por eso dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que niega al Hijo y al Padre es mentiroso, el que niega al Hijo no tiene al Padre. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. El que comete pecado quebranta la ley, es muy directo el apóstol, ¿no? El que practica el pecado es del diablo y Jesús vino a destruir las obras del diablo. Qué bueno lo que dice allí, ¿no? El que no practica la justicia no es hijo de Dios, así como el que no ama a su hermano. El que no ama permanece en muerte. El que no ama no conoce a Dios. Es mentiroso el que afirma amar a Dios y odia a su hermano, porque no puede amar a Dios a quien no vio. Y el que no cree lo hace a Dios mentiroso. Son algunas de las afirmaciones que vimos en Juan, pero acá por la negativa, Sí, todo lo que era negativo. Ahí vimos lo que él dice, sabemos. Y acá indirectamente sabemos que sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Dice en el 2, del 12 al 14, que hemos conocido a Dios, que hemos vencido al maligno y que somos fuertes. Nos escribe a nosotros porque somos fuertes. Y la palabra de Dios permanece en nosotros.
Cuando te sentís medio y tenés que agarrar 1 Juan 2, del 12 al 14, mirá, y te dice, mirá, vos venciste al maligno, conociste a Dios, sos fuerte, y la palabra de Dios permanece en vos. ¿Cómo nos alienta? 1 Juan, Ustedes han vencido a los falsos profetas porque mayor es el que está en ustedes. En esto consiste el amor de Dios, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, ahí lo había leído nadie antes, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios quiere que le creamos. ¿Amén? También vimos algo que conocemos lo que es el amor. Cristo entregó su vida por nosotros. También nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. No nos toca todavía entregar la vida por nuestros hermanos. En otros países sí. No nos toca a nosotros todavía. Pero podemos entregar la vida cuando nos ocupamos. Cuando nos ocupamos del que está en necesidad. Cuando somos sensibles a la mirada, al rostro del otro. Y a veces damos un abrazo. Oramos por el otro. O preguntamos. ¿No? Es una forma de entregar la vida. Así como el pastor nos dice que cuando ofrendamos entregamos nuestra vida, ¿no? También de esta manera entregamos nuestra vida. Y se afirmó que Dios es luz, que Dios es verdad y que Dios es amor. Acá tenemos las características de Dios bien claras. Y algunos pasajes para la evangelización y terminamos. El 4, 9, 10 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Textos que se pueden anotar cuando hay que evangelizar. Y es bueno aprenderlos de memoria, ¿no? El 5, 11 y 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Textos para aprendernos de memoria y usarlos en la evangelización. Y una característica del cristiano, el 4, 17 al 19, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos como Jesús. ¿Cómo dice? Porque en este mundo, ¿cómo somos? ¿Te sentías como Jesús? Dice, en este mundo, lo afirma el apóstol, en este mundo somos como Jesús. Y podemos estar con confianza. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pero esto quería afirmar, porque en este mundo somos como Jesús. Si no te habías visto como Jesús, quiero que te veas de esa manera. Quiero que entiendas que sos como Él, aunque vos veas todas tus fallas.
Él te ve de una manera distinta. Él me ve de una manera distinta. Dice su palabra que en este mundo somos como Jesús. Y por eso podemos entrar a su presencia con toda confianza. Amén. Amén.